Son memorables la historia de las historias varias de nuestro invitado por la China. Y además, siempre hablando de cabras. Yo creo que son 10. No, 10. ¿Son 10, Juan Capote? ¿Cómo estás? 10 veces, 17 conferencias. 17 conferencias. Yo conté 18, pero creo que son 17. Igual son 18, ¿verdad? No me acuerdo bien. Bueno, a mí me entusiasma que Juan Capote esté aquí. Juan es veterinario, es biólogo y es una de las eminencias en el asunto de las cabras. Y cuando hablamos de las cabras no solamente en las Islas Canarias, que es de donde hacemos este podcast, estamos hablando de las cabras incluso en Oriente. Por eso digo que hay algunas historias fascinantes de Juan Capote. Vamos a hablar de las cabras, pero las historias fascinantes son las que cuenta cuando ustedes van a los congresos internacionales a China. Ahí hay un boato de mucho cuidado. Hay televisiones con más de 20 millones potenciales, pero más. Y 200 también. Y 200 millones de televidentes que están viendo a un hombre que está hablando de cabras. ¿Por qué tanta China en este asunto, Juan? Y bienvenido. Gracias a la artillería, que sé que estás como casi... Yo estoy en casa. Media casa. Esta es mi casa, estoy aquí siempre a gusto. No le fallo nunca al amigo José, que es un fenómeno. Le aconsejo a todos que vengan por aquí. Sí. Aquí se come, hay buen bebercio, buen comercio. Sí, señor. Sí. Me decía la pregunta... La China. ¿Por qué tanto interés en la China con el tema de las cabras? Y ahora vamos a ir iba a decir, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale. Desenrollando la madeja. La vamos a desenrollar la madeja, ¿no? Porque creo que hay historias muy bonitas con este asunto. Bueno, la verdad es que sí. Vamos a ver, yo empecé justo hace 10 años, 2014. Yo era el presidente de la International Goat Association, que es la sociedad mundial que reúne a los científicos que trabajamos en caprino y también a técnicos y incluso algún ganadero, ¿no? Entonces yo fui a China a dar mi primera conferencia allí. Inmediatamente me invitaron a otro congreso y después ha sido todo así. Era presidente, además era científico, que ellos valoran mucho, y yo incluso me dejaba la barba más larga para ser más viejo, porque ellos la ancianidad también la valoran, ¿no? Entonces, la respetan. Sí. Es un poco película, pero bueno. Total que... ¿Cuándo fue la primera vez que te fuiste 2014. a China? 2014. Vale. Yo fui elegido presidente del 2012, ya coincidí con ellos en Noruega, en el Círculo Polar arriba, no me acuerdo, Tromsø, la ciudad, y ellos vinieron aquí, y bueno, total que ahí ya empecé a trabajar con ellos y me fui a trabajar sobre todo en la cuenca lechera, que está en Xi'an, en la provincia de Shanxi, que está donde están los guerreros de terracota. Eso te iba a decir, sí. Para que nos hagamos. Yo los guerreros, como tengo que llevar otros científicos conmigo, que he llevado españoles mayormente, pero también algún mexicano, siempre vamos a ver los guerreros de terracota. Y yo creo que los guerreros ya me conocen, porque lo he ido a ver no sé cuántas veces, ya se me ponen firmes y todo cuando llego ahí, se me cuadra. Bueno, total que esa zona es la cuenca lechera. China tiene 200 millones de cabras. 200 millones. Y la mayoría están concentrados en esa zona, pero también he viajado, por ejemplo, a la Mongolia China o al sur, ya no sé ni los nombres de las ciudades, ni prácticamente, porque son un montón. Pero acabas de decirme que le conociste en Noruega. En Noruega hay cabras. En Noruega hay cabras, sí, en el Círculo Polar además. Había además, curiosamente, cruzadas, porque yo siempre he defendido la raza autóctona al 100%, y que haga la selección a través de la raza autóctona. Pero desde los mexicanos en el desierto hasta los noruegos, cruzan sus animales perfectamente adaptados a esa zona con cabras Sanen, que son unas cabras muy delicadas, que se cree la gente que al cruzarla va a dar más leche. Efectivamente, la primera generación la da, pero después eso se va al garete, ¿no? Pero la leche además tiene menos calidad, porque es una leche muy diluida, ¿no? Bueno, en China el negocio, el business, como diría el personal así, es la leche en polvo. O sea, no hay chino con cierto nivel a nivel adquisitivo que sus hijos no pasen del pecho de la madre a la leche en polvo de cabra. Leche en polvo de cabra. Leche en polvo de cabra. Ahí se venden, hay factorías que venden, que facturan 250 millones de euros o de dólares al final del año. O sea bueno, es que estoy recordando una cosa, tú me vas a corregir porque eres el experto. En China la leche de cabra es algo así como yo no sé si decir curativa, pero ancestralmente la leche de cabra venía bien para los críos, una especie de mito. Sí, no sé, hay que tener en de cuenta, mito curativo, creo que era, ¿no? Sí, hay en la medicina china, yo lo digo simplemente por los museos, porque allí una fábrica es una tremenda construcción con su liofilizador gigante para hacer la leche en polvo. Algunas recogen 500.000 litros diarios
y tienen su museo, y tú todas vas viendo su museo y se visita mucho por parte de la población china, ¿no? Porque las tienen preparadas casi todas ellas, de tal forma que se pueden ver desde arriba la gente trabajando, recogiendo, como trabajan los chinos, son muy, muy trabajadores, y los laboratorios impresionantes, como decía mi colega Marichu Fresno, me decía, yo con la tercera parte de un laboratorio de esto hacemos unas investigaciones tremendas, ¿no? Pero, dime. No, yo te iba a preguntar, y la leche en polvo por la facilidad de distribución será, ¿no? Sí, por la facilidad de distribución, porque pasa ya por un proceso de saneamiento, digamos, también, porque, claro, para hacerla hay una temperatura y unos filtros y bastante importantes, y se venden en packs de un vaso. Nosotros hemos participado muchos en el catas de leche en polvo. Vamos, catamos leche en polvo en la fábrica. Menos mal que la primera de ellas estaba Marichu Fresno, que es una gran catadora. La conozco, de lo mejor que hay en España. Sí, la conozco. Y de todo tipo, hasta de whisky. Un día nos desafió al marido y a mí. Y entonces, ahí ya después seguimos nosotros catando. Y bueno, aparte de eso, de ese tipo de cata, vamos a la fábrica. A la gente le gusta que vengan personal extranjero y sobre todo pues personal que ha tenido una cierta significación a nivel internacional. Y vemos la fábrica y otras veces vamos a las granjas a asesorarles, ¿no? En la medida que podemos. Porque te dicen unas cosas y te dicen, mira, esto aquí, con esta cambia este sistema y te vas a ahorrar un montón de mano de obra. Ajá. Y dicen, no, aquí la política es empleo. Esto es prioritario. Entonces digo, oye, pues yo me callo, o sea, ellos sabrán lo que hacen, pero bueno, hemos ido a granja de 100.000 cabras. 100.000 cabras, 100.000 cabras. ¿Y cómo se maneja 100.000 cabras? Muy fácil. 333 por 30 son 100.000. Entonces hacen 333 módulos de 300 cabras. Perdón, por 300. Ya. Por 300 cabras. Entonces el manejo es una granja normal. Casi todas en intensivo. En extensivo fuera no. Ahora, que sí se le añade mucho producto local. O sea, hay los silos, que es donde la hierba se fermenta para conservarla, que hay dos formas de conservar la hierba, o bien se nifica o bien se fermenta. Lo más que usamos aquí en Canarias un poco. Bebe. Voy a beber un poquito de agua, con permiso. Bebe. Si tengo que parar, paro. Le pongo el pause. Pero igual no hace falta. Bueno, en Canarias sí. Un poco también significa las tederas y alguna vez la alfalfa, pero en la península es muy, muy habitual. Y después está el silo, que suele ser en zonas más húmedas, que se logra un vacío y ahí hay una fermentación anaeróbica que permite conservar perfectamente eso. Pues los silos allí son como campo de fútbol, o sea, dos silos es un campo de fútbol. O sea, mitad de campo de fútbol un silo y la otra mitad de campo de fútbol otro silo, ¿no? Yeah. O sea, y entonces tienen todos en común y recogen en común la leche. Y me resultó curioso porque en esa misma, en una de esas dos, la otra estaba en construcción, granja pertenecía a una fábrica de leche y estaban intentando hacer queso, ¿no? Y entonces me trajeron un queso para que yo lo probara, ¿no? Y el queso era plano, o sea, no tenía matices, no tenía aroma prácticamente, de leche en polvo, sin añadido de fermentos. Y entonces, ¿y usted le gusta el queso? Entonces yo me quedé y digo, bueno, ¿este es el queso que le gusta a los chinos? Dice, sí, digo, pues entonces es el mejor queso que pueden hacer aquí. Quedé, escapé tablita. Estamos hablando de tus andanzas por China, porque tú eres uno de los científicos de la cabra más importantes del mundo, o al menos así lo consideran tus colegas y así lo consideran también las revistas científicas. Has escrito muchos trabajos sobre el tema de la cabra. Creo que la última ponencia que hiciste en China tenía referencia con la extracción de la leche, el ordeño de la cabra, que también es una fantasía cuando te oí hablar de ese asunto, ¿no? Sí. Y además estamos en una comunidad, en las Islas Canarias, bueno, en un país, en España, ya te digo el sur de España, ¿no?, donde la cabaña caprina es importantísima. O es importantísima o tiene mucho prestigio. Al menos en Canarias la leche de cabra, el queso de cabra es muy querido, amado por los canarios. Y con razón, porque es un magnífico queso, un muy buen queso. Tú eres de la isla de La Palma. Sí. ¿Tú cuando eras chico andabas entre cabras? Entre animales. Yo vivía en Santa Cruz de La Palma. Tú eres animalista, pero no radical. Por supuesto. Claro que soy animalista, quiero el bienestar de los animales, pero es que además no es por mi criterio, es por un criterio económico.
Un animal estresado produce menos que un animal que no está estresado. Yeah. Y en el tema del ordeño, la base del ordeño, el ordeño, para entendernos, la leche se Espera un momento, porque yo sé que tu cabeza corre más que tu palabra. Sí. Te pregunté, ¿tú andabas de chico con animales? Me decías con todos los animales, sí, con en todo, La Palma. Sí. Y ahora voy a la ponencia de China porque me pareció interesantísima lo del tema de el relax del animal para que produzca más. Porque eso sí me parece apasionante, como todo, pero... Vamos por la chiquillería tuya. ¿Tú, ¿de dónde eres de La Palma? ¿De qué municipio? De Santa Cruz de La Palma. Mi abuela tenía una finca en el campo donde íbamos en verano, pero cuando yo tenía 4 años fue la tremenda riada que se llevó 27 personas en la zona de Breña Alta, Los Llanitos. La finca se destruyó y yo después cada vez que aprovechaba iba a la casa de mis primos, montaba el caballo, siempre tenía perros. Mi casa era un zoológico, alguna vez tuvimos alguna oveja. Ya más tarde una cabra que me regalaron, que se la dejé a un campesino de allí, y había de todo, loros, pájaros exóticos, claro. Tenía una rata blanca, un cernícalo, una graja, vivía entre animales, era mi vocación y lo sigue siendo, ¿no? ¿Pero lo tenías tú como hobby? ¿Y tus padres te decían algo o era todo parte de la familia? No, era como hobby, algunos no era tan hobby, algunos, los gatos estaban para los ratones, ¿no? O sea, que sí. era lo que estaban antes, ¿no? Sí. Y los perros, pues guardaban, ladraban, te buscaban. Me acuerdo de un pastor grafiano que, sin enseñarlo, mi padre vivía en una casa grande, una casona de mi abuela, con un patio central en 2 pisos, el piso de abajo, los zaguán y unos almacenes, y la parte de arriba donde vivíamos, y desde un extremo de la casa, mi padre era un pastor grafiano, le mandó a buscarme. Yo tenía como 11 años, sí. Y el perro también, teníamos la misma edad. Y el perro me fue a buscar, y no solo me fue a buscar, sino que me cogió del brazo y me llevó hasta donde estaba mi padre. No un perro magnífico, wow. Pastor grafiano. Ahora tenemos 2 perras y bueno, no me caben sino alabanzas para este. Pues entonces yo me crié en todo ese ambiente. Yeah. ¿Tú eres juez, árbitro también en el tema de la raza canina, del pastor grafiano? No, juez de reconocimiento, sí. Juez de reconocimiento. Juez de reconocimiento. Y no quiero ser de otro tipo. No, ya es mucho, ¿no? Ya bastante tengo con las cabras, que lo domino mucho más que los perros. Los perros soy un aficionado, en cabras soy un profesional. A caballo también. Y en caballo estuve 20 años lidiando con caballos. Yeah. 20 años montando a caballo prácticamente casi todos los días, pero llega un momento en que tu trabajo como científico te requiere más dedicación. Yeah. Y entonces lo tuve que dejar. Y bueno, ahora sigo vinculado, tengo una sobrina que va, yeah. Voy a las pistas a ayudar. Yo ahí era jefe de pista, era juez también de doma y de saltos, de doma. Bueno, lo más que hice fue jefe de pista, ¿no? Después entrené caballos de fondo, obviamente no para correrlo yo, y cometí un error tremendo que fue presentarme para el presidente de la Federación Provincial, y fue una metedura de pata. O sea, al día siguiente ya me estaban machacando y no sabía cómo quitármelo de encima, pero ¿sabes cómo lo quité? Tuve la suerte que a veces la vida, a los pocos meses, cambia la ley del deporte y tienen que dimitir todos los presidentes de todas las federaciones. Y yo dimití, ¿no? Pero la mayoría repitieron y dijeron, no. Esta, me abres la puerta a pies para que os quiero. Eso, ¿no? está bien, eso está bien. ¿Y tú estudiaste aquí en La Laguna, en Tenerife? Aquí estudié biológica. ¿Y estudiaste porque tus padres tenían posibles o porque te buscaste la vida? No lo sé, te estoy haciendo esta pregunta, no sé si te comprometo. No. Mis padres se apretaron el cinturón, pero yo aprobé curso por curso, o sea que yo cumplí. También me divertí mucho y me metí en política, porque era la época, estamos hablando de los años 70, fue una movida. Imagínate la segunda parte de los años 70, a partir de 76, en Madrid. Toda la movida, la matanza de Atocha, todo aquello, manifestaciones donde se cargaba la gente, incluso después, el 81, cuando había acabado todo, hice la mili y me tocó el 23F en Madrid. O sea que... Viniste de la progresía y te quedaste ahí encasquillado, a ver lo que me toca ahora, no sabía si estaba... Me habían dicho que estaba fichado y no sabía si todavía seguían circulando aquello. Aquí fue un momento bastante tenso. ¿Y la relación? Vamos a ver, ¿tú haces una tesis doctoral o algo relacionada con las cabras? Claro, por supuesto. Pero la hicimos tardía. La hice tardía porque en el Licía... ¿Hasta ese momento alguien se había fijado en las cabras como te empiezas a fijar tú? Yo tuve un catedrático que fue el que me dijo, tú estás en Canarias, a mí me gustaban las vacas palmeras y tal, tú estás en Canarias, las cabras, el futuro es las cabras, tenía razón, lo vio. Sin embargo, él
decía que había una raza canaria, una raza canaria, ahí que habían todas y tal. Y cuando yo presenté en un congreso las distintas variedades y razas distintas, porque son razas, están demostrados los estudios genéticos que son razas totalmente diferenciadas, pues entonces se peleó conmigo, ¿no? Y entonces el pobre, con el tiempo ya empezó a pedirme información, lo aceptó y tal, y el pobre se murió de una manera muy, muy dramática, porque iba a la facultad de veterinaria y a la altura hay que pasar por la Moncloa, en la autopista pasada de Moncloa, y a la altura de la Moncloa le dio un infarto y se fue con el coche en la cuneta, ¿no? Y aquí hubo un movimiento cuando en la época del terrorismo y tal, pero bueno, fue él el que me metió ahí, y entonces yo ya me lancé. Y me gustó. Pero a ver, explícame eso. ¿Él creía que había una raza única? Sí, era desconocimiento. Porque es que los que describían no estaban aquí, eran gente de fuera que veían, mira la cabra, o habían leído algo, y estaba don Pedro López Hummel, que era veterinario, que sí describió las vacas. Y esas sí las pusieron diferenciadas, la vaca palmera y la vaca canaria. Entonces, pero las cabras no eran tan. Después logramos que se hiciera la agrupación caprina canaria, donde ya se admitía la variabilidad dentro de grupos étnicos. Pero un grupo étnico, al fin y al cabo, un genotipo, y un genotipo es una raza. No es que sea exactamente igual, pero bueno. Y ya después, con trabajo se consiguió, y ahora llevan ya trabajando bastante y bastante bien. Explícame eso del genotipo, porque te he oído hablar a ti y a otros genetistas, incluso aquí ha estado una genetista humana, Rosa Fregel, Rosa es una figura, hombre, una figura. Hablando precisamente de los guanches, me acuerdo, recordamos, si no lo miras en los podcasts que tenemos, cómo hablaba de cómo sacaban el genotipo a través de la pulverización de los dientes y las muelas de las momias, ¿no? Y entonces llegamos a hablar, creo que de forma tangencial, sobre esas cabras aborígenes que todavía están en Canarias y se diferenciaron, digo yo, será por la dorsal del Teide, o de las cañadas del Teide, en la que tenemos un genotipo norte y un genotipo sur, diferenciadas pero todos del mismo tronco. Vamos a ver, explícame eso. Cuando se distribuye... Porque en un terreno tan chico que haya dos razas bien diferenciadas, después estaba la palma y demás, a mí eso me parece pero bueno, es que singular, vaya. Bueno, solamente tienes que irte a las galletas e irte al norte de Realejo para que tú veas la diferencia de ambiente, ¿no? O sea, no puede ser la misma, se adaptan. Sí. El estudio, vamos a ver, los estudios genéticos se representan normalmente con una figura, ¿no? Y esa figura te los acerca más o menos según sea la afinidad genética entre ellos. Y así como diferencia la cabra palmera y la cabra majorera, también diferenciada, la cabra de Tenerife Norte y Tenerife Sur, se diferencian, pero menos, bastante menos. Sí, ya tendrías que ser un especialista para decir, bueno, son dos razas y hay quien lo mantiene, pero lo mejor es que las dos razas están en una misma asociación y que la asociación las ha diferenciado a la hora de criar. O sea, unas por aquí y otras por ahí. No ha habido mezcla. Pero una tiene mucho más pelo que la otra. Claro, la que está en la zona más fría, ¿no? Claro, es más peluda, es oscura, son detalles oscuros, porque hay que pensar que después de la conquista los cabreros se fueron arrinconando cada vez más. Primero llegaron las fincas, las mejores tierras, las fincas, ¿no? Después llegaron los forestales, después el turismo, ¿no? Y era una parte bastante de nivel económico bastante inferior. Entonces, como no tenían sitios donde ir, a veces por la noche entraban en pastos ajenos. Y una cabra oscura, y no lo estoy llamando ladrones, ni mucho menos, eran personas con necesidad y que yo las comprendo y además las quiero, porque fueron maestros míos. Ojo, que yo, mi segunda o tercera universidad fueron los ganaderos. Sentarme con ellos, a verlos ordeñar un día, al mes que viene otro día, porque yo estaba trabajando en el control lechero. Y entonces yo aprendí, don Antonio Pajés en La Palma, un sabio, ¿no? Después en el sur, Miguel aquí en La Esperanza, mucha gente en Fuerteventura, o sea que yo aprendí muchísimo de ellos. Y aprendí además a darme cuenta de lo equivocado que estábamos los universitarios cuando llegamos muchas veces con las ideas. No, las cabras encerradas porque así gastan menos energía. No, al final una cabra encerrada es menos saludable, vive menos y aunque tengan que importarle los productos, al final no compensa. O sea, y además si está fuera, el queso va a ser de más calidad porque está demostrado por Rubino y otros colegas de Italia desde hace mucho tiempo la influencia del pasto en la calidad del queso, ¿no? O sea, y el pastoreo, ¿no?
Claro, Porque el pastoreo es un movimiento, ¿no? Claro. El pastoreo debía considerarse como bien intangible de la humanidad, pero el pastoreo ha modelado muchas cosas y ahora más. Y ahora lo que estamos teniendo es unos ecotalibanes que no quieren que las cabras entren en el monte en zonas. Yo entiendo que si hay una zona muy lábil, muy débil, muy accesible o inestable, donde hay una planta, pues esa zona se hace un círculo de 200, 300 metros alrededor y ahí no entra nadie. Pero lo de fuera, que lo limpia, porque como venga el fuego se va a ir al Pero tú me da la sensación, cuando hablas de ecotalibanes, no te estás refiriendo a los ecologistas acérrimos. Por supuesto que no, claro que no. Te estás refiriendo a los agentes de medio ambiente. No, por Dios, yo no, que hay gente muy extremista, como, igual que hay animalistas que son muy extremistas, que dicen que los gallos violan a las gallinas y estupideces de ese tipo. En los ecologistas hay un movimiento que es muy radical y que no permite, tiene unas soluciones que no están de acuerdo con los criterios modernos de mantenimiento del medio ambiente. ¿Por qué el año pasado o lo anterior, se quemaron 10.000 hectáreas en Tenerife, 5.000 en La Palma y en Gran Canaria 500? Porque tiene una política de medio ambiente de meter los animales y le pagan para que metan los animales a limpiar combustible, sobre todo cuando son de los barrancos y todo este tipo de cosas. Tú sabes que eso viene de la Escuela de Pastoreo Andaluza. La Escuela de Pastoreo Andaluza ya había implementado ese sistema de cosas. Sí, señor. Yo conocía a los del Saidín, que son alumnos de mi viejo maestro también, que murió, Julio Bosa. Y ellos fueron los que empezaron a trabajar en España, pero no es español, y estos chicos que vinieron son alumnos de profesores, estos chicos que tienen 40 años, que los conocemos, porque uno fue hijo del alcalde de Los Realejos, no me acuerdo ahora los nombres, ¿no? Uno es Didac y el otro, estos vienen de Barcelona con un profesorado formado en Estados Unidos. O sea que todo eso ha cambiado, o sea, ese criterio ha cambiado y hay gente que se empeña en que no, que es así y de aquí no me mueva. Y ahí también, por supuesto, no estoy hablando de todo, pero hay gente, yo he sido funcionario y he conocido a muchos funcionarios. Yo, como le dije al padre de Las Palmas, ¿cómo se llama el padre que va vestido de amarillo? Sí, un cura, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Le dije, oiga, ¿usted fue antes de cura fue fraile? Dice, no, digo, pues yo sí. Yo antes de ser investigador estuve en el campo muchas horas con los ganaderos y aprendí una serie de cosas de ellos y demás. Entonces, con estos dos personas que vienen de esa formación la aplicaron aquí. Pero en Andalucía los estoy viendo, pero no me acuerdo el nombre de ellos ahora. Claro, en Gran Canaria estamos con el famoso espacio mosaico, ¿no? Lo que ellos han hecho es la intervención de ovejas principalmente, ¿no? Porque es lo que tienen allí. Y entonces le va diciendo medio ambiente por aquí, van manteniendo, digamos, los cortafuegos. Entonces, el fuego quemará, pero no quemará esos pinos de 20 metros de altura, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Dime una cosa, ahora que hablamos de esto, la cabaña prominente en Gran Canaria es oveja y aquí cabra. ¿Y eso? No, tienen más cabras que ovejas. Lo que pasa es que es la isla con más ovejas y mejores ovejas de calidad. El Hierro también tiene, pero muy buena calidad. Y se han mezclado mucho. O sea, el herreño siempre ha sido muy emprendedor y suele llevarse animales de otro sitio, lo cual es bueno y es malo. Porque a lo mejor tenías un genotipo conservado allí y te has ido a otro. Pero, por otro lado, es humano, porque todos quieren mejorar su producción, criar lo mejor posible a sus hijos, que vayan a estudiar y tienen que hacer esa cosa. Es totalmente humano y comprensible, pero yo creo que se puede hacer alguna política. Antes hablamos de las razas. Como genuina diríamos que están las de Tenerife, la de La Palma y Fuerteventura. La majorera. La majorera. Que yo la describí como canaria o majorera, cuando la describí en el 85, en un congreso internacional que se celebró en Fuerteventura. Y este animal era distribuido sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, pero Fuerteventura con diferencia, ¿no? Y bueno, describí como canaria porque estaba en varias islas, bueno, en La Palma también había, en el Hierro, que estaban varias islas canarias y Canarias majorera, pero los mahoreros la pusieron como bandera
y se quedó majorera. Ya. Y bueno, pero no pasa nada. O sea, es lo que hay y está pues ayudando a mucha gente. ¿Pero esa es una cabra majorera que ya es un endemismo de Fuerteventura o es una cabra que vino de Marruecos, por ejemplo? Vamos a ver, las últimas investigaciones del equipo con el que yo he trabajado, que es con Marcela Mills y los genetistas de la Universidad Autónoma, pero yo he trabajado también con los de Córdoba, de Barcelona, que trabaja en ADN mitocondrial, que es un ADN que solo se transmite de madres a hijas, por lo tanto te puedes retrotraer mejor. Yeah. Y dice, los últimos trabajos con las últimas técnicas, dice que vienen efectivamente del norte de África. Yo estuve en junio del año pasado en África y le hice una broma a un amigo, ¿no? Hice una foto de unas cabras negras, peludas, en un desierto allí. Y le mandé, digo, oye, ¿pero qué hacen estas cabras tinerfeñas en Fuerteventura? Hombre, fulano de tal se llevó una y tal y cual. Y es que eran idénticas desde así un poquito lejos, pero claro, unas tienen ubre capaz de producir 1000 y pico litros de leche en 210 días, como tuvimos nosotros a la famosa Angelita, y las otras son lo que mama el cabrito, ¿no? Cabrito, sí. El cabrito. Entonces sí, descienden de allí, pero en los estudios que también hacíamos con ellos y con la gente del Instituto de Biología Molecular de Barcelona también, que son los de Atapuerca, en esta gente descubrió que un resto encontrado en Lanzarote y una cabra actual palmera tenían una composición genética muy parecida. Yeah. Muy parecida. O sea, y que además la variabilidad iba bajando de oeste a este, de este a oeste. O sea, según pasaban de ya sea Fuerteventura o Lanzarote a las islas Gran Canaria, Tenerife, iba bajando la variabilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos una variabilidad, vamos a llamarla X, un número, y toda la población, si se mantiene cerrada, va a mantener la misma variabilidad, no va a cambiar. Entonces, cuando extraemos de esa población una subpoblación, baja la variabilidad. Yeah. Y cuando pasa, sería X menos Y. Y cuando de la X menos Y está, baja a X menos. Total, que la cabra palmera es una reliquia viviente en ese sentido. Y en todos los trabajos de genética que se precien, está la cabra palmera totalmente diferenciada de todas las otras, que viene a ser la cabra aborigen. Juan, vamos a ver, los conquistadores trajeron cabra porque tenían naves para eso, pero la cabra es prehispánica, o sea, la cabra la trajeron... Claro, era la base de la economía de los aborígenes. O sea, la cabra... Ya averiguaremos cómo vinieron, pero desde luego que volando no vinieron. Yo aconsejaría que en estas mismas ondas estuviera en un momento don Antonio Macías, catedrático de Historia de la Economía, que acaba de publicar un libro que se llama Los aborígenes canarios, un gran tratado en el cual yo he colaborado porque ha hecho desde cultivos con tracción humana, lo ha hecho él para ver él habla de las cargas, de la capacidad de carga de un territorio para personas, para animales, y es de verdad, él dice que su teoría es que vinieron, ni los trajeron los romanos, ni los fenicios, cosa que defendían otros grupos de arqueólogos y que todavía no está demostrado 100%, porque la ciencia tiene que ser falsable, o sea, te puedes equivocar, yo me he equivocado, incluso me he revocado a mí mismo, ¿no? Me he corregido. Entonces, esta gente, él dice que fue la hambruna de la desertización del Sáhara hasta hace unos 5.000 años más o menos, cuando ya era casi como ahora, y después, un par de miles de años después, no se sabe cuándo más o menos, pero él calcula que 1000 años antes de Cristo, que cuando otros dicen que es posterior a la era. Porque él dice, estoy hablando de él, señores arqueólogos, permítanme que yo me meta en algo que yo no domino, pero lo que él dice es una cosa bastante clara. No, porque los primeros pobladores en la isla de la Gran Canaria son del año 100 después de Cristo. Perdón, señor. ¿Por qué? Porque el yacimiento más antiguo es este. Pero eso no quiere decir que no haya otro nacimiento o que no haya habido otros yacimientos y se lo hayan cargado los hoteles en Maspalomas y tal y igual, ¿no? Entonces, él dice eso y dice que la desesperación hizo que navegaran con además no estamos lejos, ¿eh? No, además. No estamos lejos, ¿no? Y se nos ve, con buen tiempo se nos ve. Y como, claro,
Claro. Uno de los asesores es un capitán de la Marina que ha pasado por ese estrecho, por esa canal, digamos, entre África y Canarias, Sí. y dice que hay momentos en que ves las dos de... Y sabes una cosa, Juan, en estos momentos en los que tenemos la crisis de estos muchachos que se lanzan a la mar, ¿no? Estos pobres jóvenes que también están sufriendo el cambio climático, entonces se lanzan a la mar, tú dices que no es posible venir de África en una lanchita, como que no, lo vemos todos los días, ¿no? Sí, claro que es posible. Bueno, que vengan a motor, pero podían haber venido como a motor, no bueno, iban a pero haber venido. es que es un trayecto impresionante. Pero quiero decir que el trayecto que está haciendo esta gente es impresionante y aún llegan, porque vienen de más abajo. Parece plausible que se podría navegar desde la costa a 6... ¿Cuántos kilómetros hay de ahí a Fuerteventura? 100 kilómetros a 100 Fuerteventura. millas o 100 kilómetros. Sí, No me acuerdo no, ahora, 100 pero millas no, 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros, ¿no? O sea, quiero decir que es plausible, que esa teoría es plausible, obviamente. Por supuesto que es plausible. O sea, y la desesperación es mucho... amigo. Es un gran motor Sí. de las poblaciones, ¿no? Por De los eso poblamientos. Hago esta comparación que creo que no es odiosa en el sentido de, claro, hay gente que viene de más lejos en una barca que se está destartalando, imagínate en aquella época, posiblemente Sí. no, Sí. ocurrió, ¿no? Sé lo de las teorías de los romanos, sé la teoría de los fenicios, la hemos hablado aquí, ¿no? Y todavía veremos qué es lo que... Vamos a ver. Ahora en Lobos hay un descubrimiento muy interesante. Eso está claro, ¿no? Yo en Lobos de los romanos, he ¿no? estado allí y además he colaborado y he publicado con el equipo de Lobos, con Carmina pues. del Arco, que es otra fenómena, una arqueóloga espectacular. ¿Y hay vestigios de cabras ahí? Sí, pero la cabra seguramente la negociaban con los... Hay un montón de cabras, las negociaban con los aborígenes de tierra, digamos, Sí. y las traían y se las comían, porque ahí no podían aguantar Claro. tanta cabra. O sea, el lobo no tiene capacidad de carga Para eso. para tanta cabra, ¿no? Ya. Y entonces seguramente se habría un tipo de comercio, digo yo. Bueno, vamos a dejar de especular, llamaremos a Masías. Sí, sí, que sí. me parece que es la autoridad en esto. Sí, Lo sí, llamaremos y que se venga a este podcast. Mira, y si no, haremos que tú intercedas. Sí, no te preocupes, yo creo que él le va a tiene gustar. interés. Sí, Cuando sí. te vea, le va a gustar. Sí, sí. Te va a gustar. Mira, Juan, y ahora vamos a ese capítulo en el que tú te vas a la China por 10ª vez, ¿no? Sí. Por 10ª vez, y le dices, vamos a hablar aquí de el estrés de las cabritas. Ajá. Y cómo sería conveniente que las cabras estén en libertad, incluso algunas técnicas para estresarlas en un momento determinado, para que, por ejemplo, no automamen, que eso también lo había El leído, self-suckling, ¿no? sí. Llega un Sí. momento en el que algunas cabras empiezan a mamar de su propia leche y se hacen un desastre, ¿no? Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Lo primero es, tú llegas allí, en la última ponencia, estuviste en finales de 2024 en China, Sí, y dos ponencias en dos congresos diferentes. y les hablas a los chinos sobre esta cuestión. Y la cuestión es, oiga, las cabras para que produzcan más, para que tengan más litros, no digo yo que habrá que masajearlas ni ponerles música, pero déjenlas ustedes a sus anchas Sí hay casas. que masajearla. A ver, Vamos a ver. A ver, venga, Vamos ese a ver, titular. voy a intentar ser lo más didáctico posible. Por favor. La leche en una ubre, tanto de cabra como de vaca, de oveja, con diferentes proporciones, pero en la leche en una ubre se acumula en las cisternas. La parte de abajo de la ubre es cisterna, es como una bolsa donde se va acumulando la leche y hay la cisterna de la ubre y del pezón. Y también se acumula en los conductos que llevan desde el tejido glandular a la cisterna la leche de arriba a abajo. El tejido glandular, ahí es donde se genera la leche, donde se produce la leche y queda en sus alvéolos, que son como bolsitas, y quedan en los conductos más pequeños. Vale, cuando uno le ordeña a la cabra, o la ordeña sobre todo mecánicamente, la máquina intenta imitar el movimiento del cabrito, ¿no? O sea, el cabrito mama y empuja, está masajeando el cabrito. Ajá. Entonces la cabra en el pezón tiene una parte de succión y otra parte de masaje, ¿no? Bueno, así funciona la máquina, ¿no? Pero llega un momento que a eso baja toda la leche, llamamos cisternal, donde está la cisterna, ¿no? Pero queda la de arriba. Y entonces, la de arriba, ¿qué hay que hacer? Hay que liberar oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina es la hormona del amor, sí, la hormona del relajo. La felicidad. Sí, sí. Y la hormona que hace contraer a la musculatura lisa, que es la que está relacionada con los órganos, digamos, por decirlo de una forma. Entonces, imaginemos una esponja llena. Yo la contraigo y entonces cae un montón de agua al suelo, ¿no? Sí. Pues contraigo, eso es una esponja llena de leche, sí, y entonces baja esa. Y para eso hay que masajear
y sobre todo evitar que la cabra esté en estrés. O sea, el estrés es el antagonista, que es cuando se produce adrenalina, que nos ponemos, entonces ahí se retiene toda la leche. Entonces yo les puse a los chinos una foto de un pueblo de Castilla, ¿no? Y entonces el pueblo se ve la torre de una iglesia, ¿no? Entonces yo le dije a los chinos, digo, en la iglesia, en estos pueblos antiguos, en la antigüedad, era un sitio donde no se hablaba alto, era un sitio donde no había peleas, era un sitio limpio, era un sitio dirigido por un señor. Pues esta es la ordeñadora en una explotación de cabras. La sala de ordeño es la iglesia, con perdón que no quiero... Bueno, el templo. Se me entiende, ¿no? El templo sí. Donde los animales tienen que estar relajados y estar a gusto, porque están a gusto. O sea, quien diga que estamos haciendo sufrir al animal quitando la leche, que va, cuando se hace bien, el animal está más a gusto que un arbusto. O sea, está liberando oxitocina y está bajando la leche. Como o sea, eso de meter las cabras a todo mocho por ahí dentro y venga y tal, y eso no. Que fatal. Entren, que salgan. O sea, es las ordeñadoras, porque yo he visto ordeñadoras en las que a esas horas de la mañana temprano ordeñando, que es una felicidad ver aquello, ¿no? Sí. Y después he estado, por circunstancias profesionales, viendo, no me dedico a la leche, ni al campo del queso, ni nada, pero como con el tema de la información. Y después he visto otras que digo, mi madre, las cabras entran como militares, ¿te acuerdas cuando te levantaban en la mili a palos? Cállate, no me recuerdo. O sea que eso no funciona con un animal. No. Y con la cabra especialmente, dirías tú. Y con la cabra especialmente. La cabra es un animal muy, muy sensible a los cambios de manejo, pero muy sensible. Entonces, uno maneja a las cabras, le hace, por ejemplo, tú sueltas a un perro hoy por la tarde en un corral, que no le hagas nada, pero que las corra un poco, y al día siguiente dan menos leche fijo. Fijo. O sea, eso me acuerdo que se lo dije delante de Antonio de Manolo Sánchez, que es el líder entre los veterinarios de cabras en España, que es muy amigo mío, y padre además de una poetisa espectacular. Y se lo dije y dijo, sí, efectivamente, estamos discutiendo con otros, y él dice, sí, como que no, es que es así, la cabra es especialmente sensible a este tipo de cosas, y la oveja también. La oveja es igual de sensible que la cabra, bueno, no sé, no, la sensibilidad no es un parámetro que se estudie habitualmente, pero lo que pasa es que la cabra tiene más leche alveolar, quiere decir que como la estreses, se queda mucha más leche, la guarda mucha más leche de la oveja que la cabra. Pero la cabra también, o sea, son sensibles y hay que tener mucho cuidado. Y con eso todos los animales de producción se han creado unos monstruitos que son las gallinas, que a pesar de tenerlas metidas en jaulas súper estrechas, ponían. ¿La calidad del huevo? La calidad del huevo también era aceptable, no había diferencia. Lo que pasa es que no sé, que suena a barbaridad. O sea, que las gallinas tienen que tener una soltura y... Y ese estudio, para presentarlo, habrás tenido que currártelo. Quiero decir que bueno, sí, a base de voy a poner una granja a estresarla, una granja a no estresarla, ¿cómo se hace eso? No, vamos a ver. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Porque son científicas las conclusiones. Claro, son científicas, evidentemente, pero no es tanto de producto experimental, decir, lo pueden hacer, yo no sé de nadie que lo haya hecho. Pero ahora estas las vamos a estresar y estas no las estresamos, sino digamos de tomas de datos y encadenamiento con otros factores predisponentes y desencadenantes de esa liberación de adrenalina en vez de oxitocina, ¿no? Entonces, eso está claro para todos los científicos que trabajamos en el área de la ciencia animal, ¿no? Oye, dime una cosa. ¿La leche entera o la leche light? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay un mito desgraciado con las grasas, las grasas buenas, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con cualquier pediatra, dice, hombre, si tú la leche de una madre le quitas la grasa, ¿por dónde va a correr la proteína, la vitamina y todo lo demás? No puede ser. Por el lugar acuoso no puede ir, ¿no? Los niños, vamos a ver, yo no soy pediatra,
No, pero si lo llevamos a la cabra o lo llevamos a... Pero, no sé si los chinos descubrieron que la leche de cabra les iba mejor a ellos que las de vaca, no lo sé. Por vamos eso a ver, tienen leche en polvo, esto ¿no? tendría que ser también algo para Marichu, ¿no? Pero yo, que he sido colaborador de ella, y ella mía también, en diferentes publicaciones, lo que ella resalta, o resaltamos todos, pero ella normalmente hace la revisión biográfica, es la diferencia del tamaño del glóbulo graso. Ya. El glóbulo graso de la cabra es más digerible que el de la vaca. Entonces es más adecuado para la alimentación. Tiene más proteína y más grasa la cabra que la vaca. ¿A ti te criaron con leche cabra? A mí, No. a mí en parte. No. A mí me criaron con leche de vaca. A mí en parte. De vaca de la lechera, de la que venía lechera. Vale. Y alguna vez tomé leche de cabra, por supuesto, porque cuando yo era pequeño pasaba un cabrero, Horacio, que todavía está vivo, con 91 años, pasaba con sus cabras por las calles y iba ordeñando a las personas que salían con el a demanda. Sí. Ordeñado a demanda. Ponme un litrito, ponme una cuarta, ponme medio litro. Joder. Iba ordeñando a demanda y lo mismo había otras personas que venían del campo con leche de vaca. Claro. Y entonces hablar de que Marucci, que también le tendremos que, porque Marichu, porque también la has nombrado tantas veces, yo la conozco. Sí. También tendré que traer, porque me parece una mujer apasionante. Oh, la última vez que la vi ofreciendo unos resultados, creo que tú también estabas, en una feria ganadera, aquí en La Laguna, sobre la carne de cabra. Ahora está metida en eso, pero además en plan gourmet. Esta ahora ha venido de Madrid Fusión. Esa es otra de las grandes, parece que de las grandes esperanzas que hay. Aquí entraríamos en otro debate, pero ya vamos por 40 minutos. Eso se lo damos para Amarillo. Por eso, porque aquí entraríamos en el debate de la curación de la carne de cabra. Bueno, de si que podríamos tener una cabaña ganadera exclusivamente para producir carne. En fin, hay mucho debate sobre esto. Todavía se están haciendo muchos experimentos sobre el resultado. Pero yo he probado en pleno momento de experimento. Yo he probado, qué pena que José no lo haya hecho. Un día lo llevo. Yo he probado las 3 fases de maduración de esa carne. Sí, lo probaste allí, ¿no? Madre del amor hermoso. Claro, cambia totalmente. Se le va el olor a cabra. Es como un solomillo de res de la buena. Sí. Y por cierto, otro tipo de carne de cabra que a mí me encanta, que se hace aquí, es la de estilo tejina, que José la conoce muy bien, que esa cabra que es una cabra, te comes y por noche tienes hambre, no te sale nada pesado. No. Porque claro, has quitado toda la grasa de la salsa y tal. El último toque es calentarla sobre una brasa. Sí. Exacto. Limón, perejil. Sí, exacto. Y en realidad no es una carne que se haga seca, no, se ha hecho con jugosa. Su adobo y demás. Sí, Lo que pasa jugoso. es que después se aísla del adobo, o sea, es una cosa deliciosa, de verdad. Y además es tan sana la carne de la cabra. Yo estuve una vez, por intercalar cosas, estuve una vez en una masterclass que dio Juan Carlos Clemente y le dijo a la gente de esa zona, de José, ¿no? De la zona nordeste de La Laguna, les digo, bueno, ustedes que cocinan cabra toda la vida, ¿cuánto dinero desde el punto de vista gastronómico, con platos y platillos, cuánto le sacan ustedes a la cabra? Bueno, pues 300 euros. El hombre se espantó. 300. Si yo les digo que pueden sacar 1000, es que fue la primera vez que empecé a ver embutidos de cabra. Ajá. Empecé a ver cómo se aprovechaba el cuello, empecé a ver cómo se hacían casi esferificaciones del tema de la cabra. O sea, se podía aprovechar todo, decía, se puede aprovechar todo hasta como un cochino, ¿no? Todo se puede aprovechar, me pareció fantástico. Ahora, estábamos hablando de la leche, de la grasa del animal, ¿no? Y ahí yo quería ir al queso, para concluir, ¿vale? Para concluir. También el tema de Marichu, porque mira que Marichu sabe de queso, es de la mejor especialista en el tema de queso del mundo. Pero mira que es bueno el queso de cabra en las Islas Canarias. No lo decimos nosotros, ¿eh? No es chauvinismo barato, lo dicen los catadores del mundo, porque la World Cheese, vamos, el campeonato del mundo de quesos del mundo, son premios y premios. Yo he sido jurado de la World Cheese, porque yo como no tengo el aroma por mi rinitis alérgica, me aflojea. Como casi todos. Me retiré de jurado, pero en una World Cheese una vez quería un ciclo de conferencias y entonces yo daba una conferencia y estaba de jurado al mismo tiempo. No pasa nada, pero yo eso me he retirado. Sin embargo, Marichu sí que mantiene una nariz tremenda. Y la World Cheese, premios al punterazo de quesos canarios, ¿no? Sí. Y los que son muy buenos y sobre todo quesos que se están haciendo. Y hay otra cosa,
y no tienen más premios porque el jurado y los catadores tienden a ir al queso fácil, al queso más plano, no tan plano como el chino, pero no, con esos matices amargos, matices que están en el queso curado sobre todo, y que vienen del cuajo natural. Un trabajo que hizo Marichu con más gente fue utilizar los cuajos, porque claro, el cuajo de cabrito, que es el estómago del cabrito, como ustedes saben, con leche y tal, claro, una vez que está prohibido matarlos en granja, pero han logrado, por lo menos en La Palma, que en el matadero los mantengan y al día siguiente se lo entreguen a los que han entregado los cabritos, ¿no? Ajá. Y entonces con eso hacen cuajo natural. O sea, una cabra de pastoreo con cuajo natural y con la elaboración tradicional es un lujo, es una joya lo que se está haciendo. Con leche cruda. Que es lo que llamamos leche cruda. También para pasteurizar, con todos los controles sanitarios. Claro, por supuesto. Al pasteurizar elimina flora patógena, pero también elimina flora láctica. Entonces tienes que añadírsela después y hay varias fábricas aquí que hacen un pasteurizado de mucha calidad. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, tú sabes que hay un proceso químico, no lo vas a saber tú, que la fermentación se encarga de matar el patógeno. Claro. Y la deshidratación también, porque empieza a perder agua. Y entonces tú de 2 meses, eso tienes todas las garantías, ¿no? Ya. Las garantías de que no te pegue una jartada y te vaya de pareta. Entonces estamos hablando, y ahora sí que voy a concluir, pero esto me va a llevar a una cosa. Estamos hablando de que no solo es el proceso de elaboración del queso, y debe ser también la materia prima, porque estamos hablando de la cabra no tiene que estar estresada, la cabra tiene que dar una leche buena, correcta, en fin, digo correcta dentro de esos parámetros, ¿no? O sea, sí, porque si la cabra... Todo eso consigues un queso, y el buen comer. Sí, entiendo también. Claro, también, por supuesto. Vamos a ver, en todas las producciones animales hay 2 factores que son los más que influyen normalmente. Bueno, el sanitario es el máximo, porque si los animales están mal de sanidad, olvídate de todo. Son la alimentación y la genética. Entonces, por ejemplo, la cabra palmera tiene una genética notablemente diferenciada con respecto a los quesos que la cabra majorera. O sea, la cabra palmera es de las cabras del mundo de alta producción que más cantidad de proteína tiene. Con lo cual, la relación proteína-grasa es superior, si el numerador es proteína, que en la majorera. Pero eso hace que se diferencien, pero tiene más grasa la majorera en proporción, una vez que se queda en el queso, ¿no? Ajá. Y entonces eso hace que tengan sabor diferente, sí. y tenga el queso palmero es bastante diferenciado del queso majorero. Sí, pero y a simple vista tú ves la elaboración, ves el resultado del queso, a simple vista no sabes si es palmero o el majorero. Hombre, sí. Solo al probarlo. Probarlo, pero no, tú lo ves que es que por tradición de la elaboración, el formato es distinto. Tú cortas un queso. Sí. Queso curado, semicurado, de cabra de La Palma o de Fuerteventura, y un lego no sabe diferenciarlo, salvo cuando lo empiezas a oler sí, un lego no sabe, no lo sabe, ¿no? Y no es muy mejor uno que otro, o alguien que coma queso, Alguien que coma queso, vamos a ver. Hasta que lo pruebas, quiero decir, hombre, si ya estás entrenado, hasta que lo pruebas. Vamos a ver, el queso palmero suele ir ahumado. Y el otro pimentonado, eso lo ves. Sí, lo ves. Bien. Sí. Si le quitamos la costra, lo tienes más señor difícil. Capote, es lo que yo decía, lo tienes más difícil. Salvo cuando lo pruebas, que ahí sí notas la diferencia. Sí, ahí notas los matices diferentes, sí. Ahí notas ese matiz que tú dices, huelo a pasto, huelo a cabra. Es uno, sí. Huelo y sabe a este tipo de cosas. Por supuesto. Juan, yo te agradezco mucho tu paso por aquí, por la artillería. Por cierto, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, porque claro, yo sé lo que sé, pero aquí tengo a un señor que sabe de gastronomía, que hace no digo que haga el queso, pero hace cosas con los quesos. Sí, hombre. Sabe elegir los quesos. Después tengo otro de La Palma que tiene buen llantar. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer y yo la transmito? ¿Alguna cosa? No hay nada, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes una? A posteriori. Bueno. Entonces no es políticamente correcto. Bueno, y tiene muy buenos asesores también. Aquí está Montgomery, que es un asesor que tiene él personal, que viene aquí todos los sábados y le da unas cuantas lesiones, así está este hombre preparado. Bueno, la artillería. Juan, vamos a brindar con agua. Yo me quedo con 2 nombres propios para que se vengan al programa y sigamos hablando de lo apasionante que, a mi juicio, e insisto que no es nacionalismo ni chauvinismo, ¿no?, que tienen las Islas Canarias. Es muy chiquitito, es muy chiquita, ¿no? Sí, claro. Pero tiene una variedad
principalmente gastronómicas, por supuesto, en vinos, en queso y demás, que tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces... Y el pescado. Y el pescado. Todo eso hay que desentrañarlo, ¿no? Poco a poco hay que irlo mostrando, ¿no? Sí, poco a poco hay que irlo... Y se va haciendo, ¿eh? De hace 30 años para acá se ha avanzado enormemente. Sí. Ahora ya estamos... el cochino negro, que esa es otra historia. Wow. Esa es otra historia que te la podría contar en otro momento. El cochino negro, yo me acuerdo cuando había 22 reproductores nada más. Y ahora el cochino negro está en Madrid Fusión, está en todos los sitios, lo llevan, lo preparan. Hay granjas de 80 madres. Hay que tener cuidado con la pillería, que hay mucha gente que está vendiendo cochino negro y de negro no tiene ni, si acaso le dieron una mano de pintura, porque no lo tienen, pero es otro producto. Con los productos del mar hay estrellas Michelin trabajando con nuestros productos. Sí, cierto. Y yo creo que se ha avanzado mucho. En Madrid Fusión, yo creo que Canarias ha hecho un gran papel y lo está haciendo cada día mayor. O sea, creo que esto va, si aquí no pasa nada raro y existe el mismo nivel adquisitivo, creo que aquí se puede llegar muy, muy lejos. Sobre el cochino negro, no estamos hablando del cochino de bellota, de pezuña negra, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de la raza canaria que nosotros describimos en el año 82 como cerdo negro canario. Y voy a contarlo, aunque No, hay tiempo. Sí, somos los tiranos del tiempo, no hay problema. Cuéntame. Bueno, yo estaba en la mili, ¿no? A ver. 23F, todo este rollo. Sí. Y estaba becado por la tarde en un departamento, que por cierto fue bastante nefasto, pero bueno, no me hicieron caso, ¿no? Y bueno, me tenían ahí y yo estaba germinando semillas de Tagasaste. Pero tenía mi amigo Mariano, que falleció hace ya unos años, que estaba haciendo la tesis doctoral con el cerdo ibérico, era un especialista, ¿no? Y éramos jóvenes, y yo le dije, Mariano, acabo la mili el 15 de diciembre, vamos para La Palma, y ahí ya verás el tenderete, te presento a las pibas, no sé qué, y tal. Fue lo típico, ¿no? Y Mariano, no, porque ese el insulto, ¿no? Del catedrático no me deja ir porque este es un no sé qué. Pues coño, y ahí tenemos un cochino, es de un ibérico seguro que está por ahí, pero tú dices que lo vas a ver, ¿no? Bueno, fue a La Palma conmigo y ni cochino ni nada, fiesta para acá, fiesta para allá. Oye. Cuando es que de repente dice Mariano, dice, oye, muchacho, me voy pasado mañana, tengo que hacer una foto de un cochino, un cerdo, ¿para qué tal? Fuimos al cerdo y cuando se asomó, y me acuerdo de verlo asomarse al chiquero que decimos nosotros, del turre, dice, ¿esto qué es? Esto de ibérico nada, olvídate. Ni de nada, ni de ninguna raza que yo conozca, se me parece un poco a los chinos y tal, igual. Total que sacamos fotos, me dejó, yo estaba estudiando las cabras con tema morfológico, utilicé los mismos instrumentos, asistí a una matazón y me contrataron para hacer un censo para un tema de ordenación territorial con informática ya en el año 82, y conté todos los cerdos de la isla, entre todos los cerdos, todas las cabras, todo tal, zonas de pájaros, bueno. Total que había 20 hembras y 2 machos en toda Canarias. Entonces lo relegamos y entonces empezaron el cabildo inmediatamente con Antonio Manuel, que fue un sabio y un gran defensor de la, también fallecido, pero ese ya era mayor. Con Antonio Manuel se trajo cerdos, cochinos, empezó a la reproducción. Después se interesó, creo que el cabildo de Lanzarote, el de Gran Canaria, pero el aldabonazo se dio aquí en Tenerife. Aquí se lo tomaron, empezaron a traer un genetista, empezaron a separar líneas, tal, y hoy es lo que hay. O sea que hoy el cochino negro existe, porque además Adán Franco, si es 2 años después, desaparece. Ya. ¿Hubo reproducción asistida entonces? Para esto? No asistida, controlada. ¿Sabe dónde estaba el semen, que yo sepa, no se le ha traído al cochino negro. Vale. Se pretende hacerlo, ¿no? Pero y entonces resulta que hoy en día ustedes están comiendo cochino negro porque 2 amigos tenían ganas de juerga. Joder, fíjate. Qué historión, me quedo con eso. Con eso. Brindo otra vez, gracias. Gracias por... Repetiremos. Un abrazo. Salud.